Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 21 de diciembre, y hoy vamos a acabar con Kant. Vamos a dar las reflexiones de Kant, pero antes vamos a aclarar qué son las categorías y los esquemas. Como vimos, la ética kantiana en el episodio anterior 20 es un sistema filosófico que se caracteriza por un enfoque rígido y universal en torno a la moralidad. Kant subraya la dignidad humana y el respeto por los principios racionales en la toma de decisiones éticas, en contraposición a otras teorías como el utilitarismo, que son teleológicas, que se enfocan en los resultados de una acción, o la ética de la virtud, que pone énfasis en el carácter individual. Kant lo universaliza. Kant nos presenta este sistema del imperativo categórico que tiene sus propios méritos y sus propias limitaciones. La ética kantiana sigue siendo la piedra angular en debates morales contemporáneos, especialmente en lo que respecta a temas de justicia, derechos humanos y responsabilidad. Ahora vamos a empezar con una pequeña las críticas que se hacen a la ética kantiana por parte de Hegel. Como tenemos esta deuda pendiente con la ética de Kant, vamos a hacer la explicación de cómo Hegel critica la ética kantiana. Hegel argumenta que el enfoque de Kant, centrado en el imperativo categórico y en la moralidad basada en la exclusividad en principios abstractos, es demasiado formal y carece de contenido concreto. Según Kant, las acciones deben ser realizadas siguiendo principios que no puedan ser universalizados, pero Hegel considera que esta universalidad es demasiado abstracta y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de la vida humana. Y esto Hegel critica, dado que sostiene que una ética puramente formal no puede guiarnos adecuadamente en un mundo real, ya que no tiene en cuenta las condiciones históricas, sociales y culturales de las personas. Para él, la moralidad no puede reducirse a un principio abstracto, sino debía estar vinculada a relaciones concretas en las que los individuos viven, actúan y se desarrollan. Hegel dice textualmente: la ética no puede ser una ciencia abstracta de la moralidad, debe estar conectada a la vida concreta. Dice Hegel: tú vives en el mundo del topos urano, pero no se aplica eso en la realidad, eres un soñador. Y Hegel también critica este tipo de que la moralidad se concibe como algo abstracto y universal, desvinculado de las circunstancias históricas, sobre todo, y sociales. Según Kant, la moral es una cuestión de principios a priori aplicables sin excepción, pero para Hegel la moralidad debía estar integrada con la realidad social y las instituciones humanas. Para Hegel la moralidad se encuentra no solo en la autonomía del individuo, sino en la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad. En su obra Filosofía del Derecho, Hegel sostiene que la verdadera libertad y moralidad surgen cuando el individuo reconoce su lugar dentro de una comunidad ética, donde sus acciones están determinadas por las leyes y normas de la sociedad. Y en este sentido, la ética kantiana no puede proporcionar una guía suficiente para entender cómo los individuos se relacionan con los demás en un contexto social. Recordemos que Hegel es muy directo en su crítica de la fenomenología del espíritu. Menciona en la introducción que este conocimiento que estoy brindando se tiene que ser experimentado, tiene que ser simple y vivido, tiene que ser simple y directo. Igualmente la observación del mundo tiene que ser simple y directo, sin intervención de principios a priori, ¿no? O de categorías lógicas que nos hacen pensar que en un mundo, sino la experiencia es directa y es clara y directa. Lo mismo
ocurre entonces con la verdadera libertad, ¿no? Esta surge cuando el individuo reconoce que está en una comunidad ética, que está en sociedad, que tiene un contexto histórico social que ha determinado un tipo de relación moral, respetando la autonomía evidentemente del individuo y que entra en dialéctica con la sociedad. Y en esta lucha, en esta dialéctica del individuo y la sociedad, está una filosofía del derecho, está una relación dialéctica que nos lleva a una comunidad ética como resultado de este conflicto entre el individuo y la sociedad, que tiene ya sus reglas establecidas, y la libertad del individuo, que básicamente es autónoma. Y para esto también está relacionado con la otra crítica que le hace, que es la autonomía como principio central de la ética kantiana, ¿no? Según el cual el individuo debe actuar de acuerdo con la razón y no con intereses o influencias externas. Sin embargo, Hegel ve a esta idea de autonomía como excesivamente individualista y rígida. Según él, la autonomía kantiana no tiene en cuenta la interdependencia de los individuos dentro de la sociedad. Hegel argumenta que para alcanzar la verdadera libertad, el individuo debe reconocer que solo su voluntad está vinculada a la voluntad general de la sociedad. La libertad no se encuentra en la absoluta independencia de la razón individual, sino en la integración del individuo en una estructura social que permita el reconocimiento mutuo entre las personas. Es decir, la libertad se alcanza cuando los individuos actúan de manera ética en el contexto de una comunidad moral que les permite reconocer y ser reconocidos por otros. El amo y el esclavo, ¿no? El esclavo quiere ser reconocido por su amo y el amo quiere ser reconocido, pero reconocido no solo por su esclavo, sino por otros amos. Pero vamos a hablar en siguientes episodios sobre este tipo de dialéctica que es bastante interesante, muy profunda en la filosofía de Hegel. Y también uno de los aspectos más debatidos de la ética kantiana es la relación entre libertad y deber. Kant sostiene que la moralidad es en última instancia una cuestión de cumplir con un deber, independientemente de nuestras inclinaciones o deseos personales. Hegel, en cambio, señala que esta distinción entre libertad y deber es artificial y problemática. Para Hegel, la libertad no debe ser vista como una oposición al deber, sino como algo que se realice plenamente cuando el individuo actúa de acuerdo con lo que es objetivamente bueno dentro de una comunidad ética. En otras palabras, el deber y la libertad se integran en una ética que reconoce el papel de las instituciones sociales y políticas en la formación del individuo. Una cita de Hegel es que la verdadera libertad no es la ausencia de deberes, sino la integración de la libertad individual en el reconocimiento mutuo de una comunidad ética. Como vimos, Hegel desarrolla toda su filosofía basada en un tipo de espíritu histórico que se relaciona con la evolución de la sociedad, de lo social, de la comunidad, y en ese sentido pasa a la siguiente crítica, que es sobre la moralidad como algo puramente racional y autónomo. Kant, al centrarse en el deber universal, en este imperativo categórico, prescindió de las complejidades de la vida concreta, que incluyen intereses, pasiones, contextos históricos, y para Hegel la moralidad no debe ser vista como un proceso dialéctico que implica tanto la libertad individual como el reconocimiento y la realización de esa libertad dentro de las estructuras sociales, sobre todo políticas de la comunidad. Entonces la ética kantiana, que se enfoca en la autonomía individual y la obligación moral, deja de lado las dinámicas sociales y el contexto histórico que determinan prácticas morales de los individuos. Hegel considera que el proceso histórico y dialéctico social son fundamentales para comprender la moralidad y la ética. Hegel critica a Kant y se centra en su excesiva formalidad y abstracción, ¿no? Y la falta de un realismo social y la idea de una autonomía individual aislada de otras autonomías igual.
que aparentemente es una persona individual aislada que se basa en este principio abstracto del imperativo categórico para vivir, pero a la vez está relacionándose con otros individuos que también tienen esta razón y que también tienen esta autonomía individual aislada frente a otros, que él considera entonces que la moralidad debía ser más que un conjunto de principios universales y debía integrarse en una visión dialéctica de la sociedad y la historia, donde la libertad y el deber se relacionan en el contexto de una comunidad ética que permite reconstruir o una reconstrucción del individuo en una red de relaciones sociales y políticas que se dan en la realidad, ¿no? Esa es la crítica que hace Hegel a Kant. Y también, como mencionamos en el anterior episodio, vamos a hablar de las categorías kantianas, ¿no? Las categorías kantianas son 12, que se dividen en 4 secciones: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y cada uno de los principios están relacionados. Por ejemplo, el de cantidad con la unidad está relacionado con la realidad y la cualidad. De la relación está relacionada con la realidad y la unidad en manifestación con la inherencia y la subsistencia, y esta inherencia y subsistencia, realidad y unidad, está relacionada con la posibilidad. Por ejemplo, ¿no? La unidad, el concepto de un objeto, un solo objeto. Esto es la categoría de unidad, que está relacionado con la realidad, lo que afirma, lo que tiene que ser. Por ejemplo, algo existe, un objeto existe, y que está relacionado con la inherencia y la subsistencia, la relación entre el individuo y sus propiedades, ¿no? La mesa es un objeto, la mesa consiste como objeto, subsiste, es inherente y subsiste, y la mesa es un objeto. Y de modalidad, ¿no? Con la posibilidad, lo que puede ocurrir. Por ejemplo, es posible que llueva mañana, es una posibilidad. También la pluralidad, la negación, la causalidad y dependencia y la existencia están relacionados, ¿no? La pluralidad, por ejemplo, varios objetos, está relacionado con la negación, que es nada existe, y con la causalidad de causa y efecto, causalidad y dependencia. La lluvia causa que el suelo se moje, y existencia, ¿no? La lluvia existe ahora. Y el último principio, los últimos principios están relacionados: la cantidad con totalidad, que es la totalidad es de la cantidad, porque nos habla de cantidades, la limitación de una cualidad del objeto, y la comunidad con la relación, y la modalidad con la necesidad. Por ejemplo, la totalidad, el concepto de un conjunto completo de objetos, todos los objetos, la totalidad. Con la limitación, ¿no? Está relacionada con la cualidad y en manifestación con la limitación. Lo que está limitado, lo que tiene un fin o restricción. Ejemplo, el objeto tiene límites. Y está relacionado con la comunidad, donde el cuerpo humano es una comunidad de órganos que interactúan, ¿no? Las relaciones entre partes de un todo, donde las acciones o estados de uno afectan a otros. Y la de modalidad, la última, es la de necesidad, lo que debe ocurrir, lo que es obligatorio. Ejemplo, es necesario que se respete la ley como categoría universal. Y todas estas categorías que son 4, pero esas 4 se dividen en 3, lo que hace un total de 12 categorías. Sirven para representar el mundo que vemos, ¿no? Organizan, y de acuerdo a nosotros organizamos el mundo. Y esto es muy interesante para Kant, ¿no? La lógica kantiana, dado que ya no es como Descartes, ¿no? Tengo la certeza de que yo existo, yo pienso, luego existo, sino es combinar el empirismo versus el empirismo y el idealismo, o el racionalismo propiamente dicho, donde los individuos van a entender que existen los fenómenos sensibles, pero estos fenómenos sensibles están guiados por las categorías de mi razón. O sea, que trata de solucionar ambos problemas, Kant. Y este es el giro copernicano que él menciona. Y también para esto
se necesita para que lo sensible pase a lo abstracto, pase a lo sensible y viceversa, se necesita un esquematismo. Este es un proceso mediador que permite que las categorías se apliquen a los fenómenos que son los objetos tal como los percibimos. Según Kant, las categorías no pueden aplicarse directamente a los datos sensibles porque los datos puros de los sentidos son caóticos y desordenados. En cambio, las categorías necesitan un esquema que los organice y les haga aplicables a la experiencia. Por ejemplo, los fenómenos son los objetos tal como aparecen a nuestra percepción sensorial, datos brutos que nos llegan a del mundo exterior, que nos llegan a nuestros sentidos, el color de la manzana, la forma redonda de una pelota, pero eso invita ya a un tipo de relación con las categorías lógicas de mi cerebro, de mi razón. Y para esto Kant menciona que existe un tipo de imaginación trascendental que determina este procedimiento imaginario de relacionar el mundo físico con las categorías que tengo en mi mente y viceversa, para conocer el mundo físico también. Los conceptos a priori que Kant identificó en su teoría del conocimiento son las estructuras mentales que organizan la experiencia. Sin esas categorías que hemos hablado antes, no podríamos organizar ni dar sentido a la información sensorial que aparece en el mundo. La causalidad, por ejemplo, la idea de que todo evento tiene una causa, es esencial para comprender incluso la identidad, ¿no? Causa-efecto, causa-efecto. Immanuel Kant es sin duda uno de los filósofos más influyentes de toda la historia de la filosofía, ¿no? Su obra transformó la manera en que entendemos el conocimiento, la moralidad, la metafísica, la realidad incluso, marcando un antes y un después de la tradición filosófica occidental. A través de su enfoque revolucionario, Kant logra integrar a varias corrientes filosóficas anteriores y al mismo tiempo funda nuevas formas de pensar que siguen siendo fundamentales en la filosofía moderna. Ya hablamos un poco del giro copernicano, ¿no? Kant revoluciona la filosofía en epistemología al proponer que lo que se conoce como giro copernicano se da cuando, en lugar de considerar que el conocimiento es simplemente una representación pasiva de la realidad externa, como pensaban los empiristas, Kant argumenta que el conocimiento es una interacción activa entre la mente y el mundo. Según él, nuestras mentes no solo reciben información de datos sensibles, sino que también imponen estructuras como espacio y tiempo y las categorías del entendimiento, las 12 categorías del entendimiento, que organizan y dan forma a la experiencia. Y esta perspectiva cambia toda la manera en que entendemos el conocimiento y los límites de lo que podemos conocer. Bien, este episodio corto acabamos con Kant y vamos a pasar a Hegel. En el episodio número 22 y gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio y si tienes algunos comentarios, puedes agregarlos en la caja de comentarios. Bien.